Por la Tangente presenta. ¿Me oís todos? Bueno, yo lo que tenía planteado para hacer ahora era presentaros a una serie de anime que fue en España una cosa increíble porque todo el mundo se volvió como loco, ¿vale? Cuando lo vieron. Es el Comando G. ¿Os suena? ¿Te habla? ¿Quién viene aquí por el Comando G? Por favor, que levante la mano. Hay gente, vale, que viene por el Comando G. Entonces, la idea, yo cuando me enteré de Salón de Manga, lo primero que me vino a la cabeza, por la edad que tengo, pues fue el manga que yo conocí en los 70, que fue Mazinger Z, y esta serie, que es una serie fabulosa, que es el Comando G. Entonces yo pensaba que este salón iba a hablar de esto, pero me llevé la sorpresa de que o me había quedado un poquito anticuado o vivía en otro planeta, pero no se mencionaba para nada. Entonces tuve la idea de ponerme en contacto con la organización y dije, oye, ¿por qué no hablamos de los orígenes del manga, de cómo vino aquí en España? Y se me ocurrió preparar esta charla, y la idea de esta charla es presentaros a Comando G, que tengáis un poquito de idea de qué va esto, y también visionar un anime, un dibujo animado, ¿de acuerdo? Os lo comento porque, bueno, yo no me voy a enrollar mucho, os voy a presentar a los personajes, os voy a hablar de cómo fue mi experiencia cuando tenía vuestra edad, porque claro, cuando estrenamos esto yo tenía 10 años, bueno, 10 años tenéis menos, ¿no? Creo. 10 años también. Pues imaginaros lo que fue esto, no había nada, vosotros habéis visto muchísimos dibujos animados, aquí no había absolutamente nada y nos aparecieron los dibujos japoneses y en el año 80 esto, que fue una pasada. Entonces, yo voy a explicaros un poquito la serie, de qué va, cuáles son sus personajes, para que os familiaricéis un poquito con ellos, porque es fácil luego en el YouTube poner varios episodios de estos que son muy divertidos, ¿de acuerdo? Y luego, ya os digo, os pondré unos dibujos animados, yo me sentaré aquí con vosotros, son 20 minutos, he seleccionado de toda la serie, que son 105 capítulos, el que a mí me gusta más, que tiene un título bastante curioso, no sé si os gustará, es La Momia Musical. ¿Qué os parece? Una momia musical, ¿qué tiene que ver eso? Pues es una cosa bastante divertida, ¿no? Es lo que os propongo. Si me queréis preguntar alguna cosa, ¿de acuerdo? También luego, los compañeros que veis allí, es un compañero que parece del equipo de Comando G, es un equipo de Comando G español, ¿vale? En la versión española, que no llegó por ese proyecto. Entonces, vamos a ver cómo participamos todos. Si queréis incluso vosotros subir, hablar, lo que queráis. Lo interesante es que sepáis que es el Comando G y también las cosas que os tienen que aportar mis compañeros, ¿de acuerdo? ¿Os parece? Vale, no me voy a enrollar mucho. Lo primero, este equipo, la característica que tiene es que son niños. Si los veis, aquí hay un niño pequeño, ¿vale? Tenemos una chica y después hay dos chicos como más jóvenes, pero es un equipo de adolescentes. Es la primera vez en la historia de los dibujos animados que es un equipo de chavales que solucionan los problemas de los mayores, ¿vale? Cada uno de ellos tiene una característica determinada, tiene una habilidad. Por ejemplo, uno es más fuerte, otro es más tranquilo y más inteligente, otro es más la persona que tiene mucha compasión. En fin, cada uno tiene una personalidad distinta, pero si lo juntáis, se convierten en un equipo invencible, ¿vale? La misión de Comando G es salvar, ahí es nada, a la Tierra del ataque de una civilización alienígena exterior que quiere adueñarse de la Tierra. O sea, daos cuenta que la misión es una misión bastante grande, ¿no? Entonces, voy a introduciros un poquito a los personajes. Por ejemplo, este Smart es el líder, es un tío más calmado, más tranquilo. Cada uno lleva un disfraz diferente y representa a un animal, ¿vale? A un ave.
concretamente, Mark es un águila, entonces tiene todas las cualidades de un águila. ¿Vale? El águila es el ave más poderosa que existe, vuela más alto, es un depredador. ¿Ok? Este sería uno de los héroes. Y hay otro héroe que son amigos, pero siempre un poquito rivales, que es Jason. Jason es distinto a Mark, porque Jason hace las cosas sin pensar, ¿vale? Un poco como algunos de nosotros, que no nos relajamos y pensamos en las consecuencias de las cosas. Jason es muy valiente y cuando hay un peligro, directamente se lanza al peligro, ¿vale? Mark no, Mark es un héroe mucho más pausado, reflexionado. ¿Qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería que tuviésemos una mezcla de los dos, ¿vale? Pero como cada uno es distinto, tienen que ser amigos para coordinarse y conseguir cosas, no pueden cada uno en su sitio. De hecho, en los episodios, cuando las cosas se ponen mal, es porque ellos discuten. Claro, si entre ellos discuten, cada uno va por un lado y no pueden acometer las misiones. Otro personaje es una chica, que es la princesa Cisne, y aporta al equipo el lado más pausado, más sensible, ¿vale? Porque es una chica. De hecho, esta chica tiene un hermano pequeño que es Kyo, que es el más pequeño y en principio no le hace mucho caso, pero es el que soluciona muchas veces el problema, ¿de acuerdo? Es una cosa que me gusta mucho de la serie, que es que cuando ya han agotado todas sus posibilidades y están presos, viene Kyo, como creen que es un niño, le dejan por ahí lanzar y al final soluciona el problema, ¿vale? Los niños son esenciales también dentro de un equipo. Entonces tenemos estos 5 personajes. Y hay un último, este es el malo, porque por supuesto hay malísimos, pero malos. Voy a pasarlo. Este personaje es muy fuerte, es más tranquilo, es más relajado y es como la parte más madura del grupo, ¿de acuerdo? Es el que sienta un poquito la paz cuando todos están un poquito revolucionados. Estos son los personajes, son 5. Los 5 juntos son invencibles, como veréis. Y el malvado, pues bueno, no hace falta que os diga más. ¿Qué os parece este hombre? Es guapo, ¿verdad? De hecho, no se sabe si es un chico o una chica, lo que hay detrás. Se sabe al final, pero yo no lo voy a decir, ¿vale? A mí me gusta mucho esa estética que lleva con la cabeza de Anubis, bueno, es un personaje que es el general de es el malo de la galaxia. Este es muy malo, es un personaje muy malo que está lejos observando con un gran ojo que todo lo ve y que tiene como misión pues colonizar la Tierra, porque su planeta se está agotando, ¿vale? Y también en la versión americana tenemos dos personajes que son robots, porque esta serie nace justo con Star Wars, que conocéis, en el año 78, entonces pues bueno, se copian un poquito y meten un perro robot y un robot que lleva la parte informática, la parte de control. Muy interesante. Estos son los personajes. ¿Queréis que os ponga el vídeo? Los dibujos. ¿Vale? ¿Queréis comentar algo ahora o luego? Vale, yo espero que os guste. Si no os gusta, no pasa nada. O sea, que si os a pasear, no estáis aquí obligados. Pero yo creo que lo vais a disfrutar, pero verlo también como algo original, porque no estáis acostumbrados a este tipo de dibujos animados, porque no los ponen en televisión, ¿vale? Son como los abuelitos de los dibujos animados de ahora y tienen cosas muy buenas que yo creo que se van a volver a recuperar, que es como que hay una amistad entre un grupo de niños que tienen que resolver un problema y que hay pequeños conflictos, ¿vale? Entonces es un enfoque que a mí me gusta muchísimo. Os voy a poner el vídeo, que me lo con vosotros, ¿vale?
Es un escándalo, tendrá que esperar que... Tres de nuestros mejores científicos han desaparecido durante las últimas horas. Se habrán ido a pescar, ya. No es una broma. Nuestra misión consiste en garantizar la seguridad de los científicos que aún nos quedan. Nada debe sucederles. Eso es un trabajo difícil. Nuestras medidas de seguridad están fallando. Nos encargaremos nosotros. Descuida, profesor. A cada miembro del comando se le ha asignado una misión. Mark se encarga de la protección del profesor Walter Lander, inventor del campo de fuerza electrodinámica. Mis sensores me indican que puede haber relación entre estos hechos y ese extraño objeto del espacio exterior. No hay duda de que Spectra está detrás de todo esto. Son los planos de las nuevas instalaciones secretas, profesor. El centro Neptuno quiere que se establezcan campos de fuerzas alrededor. ¡Socorro! ¡Socorro! Ya es tarde, profesor. Denos esos planos. ¡Mutación! Te arrepentirás de habernos perseguido. Estoy seguro de que los que os vais a arrepentir de haber venido del Spectra sois vosotros. Pronto la Tierra será nuestra y no tendremos que viajar. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás trabajando aquí? Me gusta esta música, es muy extraña, ¿ya? Sí, es extraño, pero hay cosas más importantes que eso. Busca princesa y ponte a trabajar. Vamos. Solo 2 minutos más, escucha, es extraordinaria. Ya. Tío, vámonos de aquí antes de que me hagas enfadar.
Tranquilos, Gregor, porque no son ellos los únicos que lo han visto. Ahora la cuestión es la siguiente. Si fuerais un gigante, ¿dónde os esconderíais? ¿O no os esconderíais? ¿Qué está ocurriendo en los caminos? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Puedo ir a oírlo aunque sea un momento? Kio, Déjalo ir, por lo menos sabemos dónde está en el caso de que lo necesitemos. esta música es muy extraña, Mark. Resulta hasta molesta. Y sin embargo, ¿te das cuenta de que Kio no puede alejarse de ella? Sí, eso es verdad. Tienes razón, princesa, tiene algo de hipnótica. Y ese tipo es muy raro. Vamos a separarnos para empezar a actuar. Investigadlo todo. Yo me encargo del flautista. ¡Quiero votar! ¡Kio! ¡Kio! No te preocupes. No puede estar en peligro. Aquí tenemos un amante de la música, el jefe del Comando G. Estoy esperando desde que empezamos a hacer desaparecer a vuestros científicos intergalácticos. Bienvenido. Ya suponía que eras tú, Fanta. Creo que estabas buscando a alguien. Yo mismo te lo voy a presentar. Así que este es el monstruo que está atacando a nuestros científicos. Hoy terminará su misión de hacer desaparecer a los mejores cerebros de la Tierra. Y una vez hecho esto, Spectra os dominará por completo. Y para poner un fin brillante a esta incursión nos llevaremos también a Anderson. Anderson. David y Jason, gigantes de la estatua del parque. Ocupaos de Anderson, es el siguiente. Ahora se dirige en su búsqueda. De acuerdo. Bien, comandante terrestre, ya has hablado con Zoltan. Ahora nos toca a nosotros. Es la segunda vez que nos encontramos. ¡Cogedlo!
antes que nosotros. Tenemos que distraernos, Tiri. ¿De acuerdo? ¿Estáis bien? Perfectamente, comandante. ¿Y también antes? Bien, nos reuniremos en el CES.